Agradecemos su presencia y esperamos que esta jornada de formación o de formación, de reflexión o inflexión, sea el inicio de visiones y perspectivas que ayuden a transformar esta sociedad. El seminario Museo, Arte y Salud, bajo la necesidad de compartir, exponer, promover e intercambiar experiencias desde la hermosa diversidad de las disciplinas artísticas y la deseada inclusión, surge con el objetivo de hacer una inclusión real y efectiva en las personas con diversidad funcional. Desde una visión contemporánea, con apertura hacia la aceptación del arco iris, de la diversidad y las relaciones posibles con la producción artística, la discapacidad deja de ser planteada como un problema para convertirse en una pregunta, un camino hacia nuevas respuestas e iniciativas estéticas. Este es el primer seminario realizado desde el área educativa del Museo de Artes Visuales. Inicio de un camino que tiene como meta la reformulación constante de la función del museo en la sociedad actual. Un aporte hacia una educación social que junto a múltiples entidades colaboradoras pondremos ser parte de una diversidad social que, como la relatividad universal, enriquezcan extraordinariamente a toda la humanidad en una sociedad líquida y cambiante. Compartiremos con ustedes experiencias de diversas personas e instituciones que buscan desestigmatizar y dar socialmente un espacio a las personas con discapacidad psíquica, cognitiva o mental, que les permita desarrollarse humanamente al margen de la segregación y el rechazo. No puedo, antes de partir este seminario, dejar de citar a un gran museólogo, físico, científico español que hace unos días atrás dejó esta tierra. Es un buen museo o en una buena exposición se tienen muchas más preguntas al salir que al entrar. El museo es una herramienta de cambio individual y por lo tanto también de cambio social. Jorge Wagensberg. Damos inicio entonces al seminario Museo, Arte y Salud. Invitamos a la directora ejecutiva del Museo de Artes Visuales, Cecilia Bravo Celedón, a dar unas palabras de bienvenida al seminario. Gracias. Bueno, quisiera darles la bienvenida, como dijo Paula, y decirles que estamos muy contentos hoy día de dar inicio a este seminario. Nosotros, como Museo de Artes Visuales, hace 4 años en el área de educación hemos puesto como el pilar fundamental de trabajo el tema de la inclusión. Y esto lo hemos desarrollado fuertemente a través de programas educativos que permiten que se derriben las distintas barreras que tiene el público para poder acceder. Como dice Milena en un texto, partiendo de lo más básico, que es de lo físico, de que en el fondo exista accesibilidad física para movilizarse por el museo, a después otros tipos de barreras que tienen que ver con sociales, barreras intelectuales que hacen que no solamente personas con discapacidades, sino que personas más marginadas sientan que espacios como el museo no son espacios para ellos. Pero esto hasta ahora siempre lo habíamos hecho desde el punto de vista del público. Y sentimos que con la exposición de Radio Estación Locura y con este seminario estamos dando un pasito más adelante y eso nos hace sentirnos súper orgullosos, porque esta vez son los artistas los que se ven incluidos, artistas que han sido marginados, que en este espacio son representados de una manera donde su arte es dignificado, donde ellos están en el mismo nivel que cualquier otro artista que haya expuesto en este espacio. No les puedo contar la felicidad, casi a las lágrimas que hemos sentido en el equipo cuando hemos visto en el diario críticas de arte, hablando de esta exposición y haciendo observación respecto al trabajo de estos artistas. Porque un miedo que teníamos era que las personas miraran esto que estábamos haciendo como un acto
comunitario y no como un acto artístico. En otro de los textos que leí por ahí de Francisco, que lo vi en esta sala, él habla de por qué poner el apellido Art Brut, Art Singular. Esto es arte. Me parece maravilloso eso y supongo que es algo que debería estar en nuestra visión más adelante. Hoy día al menos podemos dar un pasito de hacer que este arte se apodere de espacios como este museo. Estamos tan contentos con esta experiencia que se nos han llenado ambiciones de poder hacer más cosas similares en el futuro. Y sentimos que este seminario es la quinta esencia de lo que buscábamos, que es generar un espacio de reflexión, de conversación, de encuentro. Fue maravilloso ver la cantidad de gente que tiene cosas para decir y que ha hecho trabajo en esta línea. Creo que hoy día nos espera una jornada de reflexión, de conversación, de hacernos un montón de preguntas que yo creo que a todos nos puede enriquecer muchísimo y que esa reflexión, esa conversación y esas preguntas se hagan en este espacio nos llena de orgullo. Yo creo que todas las personas que trabajamos en los museos tenemos el miedo a ese concepto del museo como un lugar de élite, un lugar muerto, un lugar que conserva obras desde el punto de vista de algo que fue y no lo que está haciendo. Y creo que este tipo de exposiciones y este tipo de experiencias nos hace que el museo sea este ente transformador social, que es una frase tan ambiciosa. Nosotros lo tenemos en nuestra misión y uno dice, ¿cómo el museo puede hacerse parte de una transformación social? Yo creo que este seminario, esta exposición es parte de eso, así que agradecerles a ustedes por participar, a todos los que son parte y que van a hablar en este seminario hoy día, y muy especialmente quiero agradecer a Paula Caballería, nuestra directora de educación, que le ha puesto un cariño a este seminario, a esta exposición, ha trabajado y ella es la que ha motivado en estos 4 años muy fuerte que todos en la institución pongamos la inclusión adelante de todas las decisiones que tomamos. Así que agradecer a todo el equipo de Radio Estación Locura, a todo el equipo del MAVI y a todos los que van a participar hoy día y al público, que la idea es que todos nos hagamos parte de lo que surja al final de este seminario. Así que gracias a todos y muy bienvenidos. Para el Museo de Artes Visuales, trabajar colaborativamente es una también de parte de nuestras metas y de nuestras misiones, por lo cual hemos querido invitar al vicepresidente de SECA, don Esteban Torres, además jefe del Museo Violeta Parra, a que también nos entregue un saludo de bienvenida para todos nosotros. Miembro del Comité de Educación y Acción Cultural, a quienes nosotros deberíamos conocer un poquito más para ir formando, digamos, una sociedad más colaborativa. Esteban. Hola, muy buenos días. Para mí es un honor estar acá. Voy a partir agradeciendo la invitación de Cecilia Bravo, la directora del Museo de Artes Visuales. También, desde luego, a Paula Caballería, a quien respeto y mucho más admiro en su trabajo en cuanto a llevar a cabo el desarrollo del área de educación del Museo de Artes Visuales. Y bueno, quiero partir comentándole un poco mi rol en esta organización que es SECA Chile. Nosotros, bueno, somos miembros del Comité Internacional de Museos, ICOM, y uno de sus comités, uno de los más antiguos y el que tiene mayor cantidad de miembros, es el Comité de Educación y Acción Cultural, SECA. Nosotros somos parte de la directiva de este comité a nivel nacional y en ese sentido lo que buscamos y anhelamos es que todas las instituciones y educadores de museos puedan ser parte de esta gran red y obviamente podamos ir dando a conocer nuestra labor y nuestra gestión fundamental en lo que significa transmitir contenidos, pero también generar cambios sociales, que es básicamente uno de los fines principales de nuestro trabajo. Por lo tanto, como les comentaba, como vicepresidente de SECA Chile, mi intención es que ustedes conozcan esta organización, que se hagan parte de ICOM Internacional,
a través de su membresía y posteriormente puedan participar activamente también en la gestión de este comité. Hemos tratado de establecer una serie de lazos y también de actividades, como por ejemplo el Congreso de Educación, Museos y Patrimonio que se llevó a cabo en La Ligua el año 2017. Este congreso también se hace cada 2 años y nosotros vamos a contar con él también el año 2019 y ya estamos trabajando para ello. Además, para visibilizar nuestro trabajo, creamos las redes sociales de SECA Chile para que ustedes puedan unirse y conocer las actividades de cada una de las instituciones que son miembros, pero también para conocer distintas prácticas educativas interesantes e innovadoras que transgredan un poco lo que es la concepción antigua de educación en museos, que son las visitas guiadas. Simplemente, nosotros podemos hacer trabajos más profundos como el que está haciendo hoy en día Mavi en términos de inclusión. En ese sentido, quiero también ahora comentar de parte personal lo que me parece lo que se está haciendo en esta institución. Siento que lleva la delantera en términos de inclusión, si bien tenemos otros seminarios que están vinculados al tema de la inclusión, principalmente a través del arte, como Apto en GAM. Sin embargo, específicamente inclusión en museos, y cuando hablo de inclusión me refiero a una inclusión real, donde efectivamente se genera un cambio, hay una relación con las personas, es el Museo de Artes Visuales. Acá tenemos un trabajo que viene desde lo museológico, no solamente desde lo educativo. Este museo adquirió una concepción educativa e inclusiva y eso se nota con esto. Creo que la exhibición Radio Estación Locura y todo lo que rodea a esta producción me parece que es una labor tremenda y que todos los espacios que trabajamos con público deberíamos de cierta forma seguir. Acá en Chile, esto ya en otros países está pasando, sin embargo nosotros todavía en cierta forma estamos en un estancamiento o hay ciertos estancamientos institucionales que pueden ser interesantes de subvertir y generar un cambio principalmente para hacer un beneficio a las personas y que los museos se transformen realmente en lo que son, un espacio de diálogo cultural. Así que, sin más que decir, agradezco nuevamente la invitación y los dejo invitados a seguir las redes sociales de SECA Chile, a hacerse miembros de ICOM para también participar activamente en esta organización. Así que eso. Ahora viene el plato fuerte. Nuestra invitada internacional. Nuestra invitada no solo tiene un currículum enorme en términos museales, pedagogías museales, sino que además tiene un gran corazón. Ella ya lleva 16 años tratando de formar y deformar y transformar a la sociedad brasileira. Y también ella es fundadora de un movimiento de educadores de museos en Brasil. Sin más preámbulos, creo que todos queremos escuchar a Milene Mila Chiovato, coordinadora del Núcleo de Acción Educativa de la Pinacoteca Sao Paulo y presidenta de SECA ICOM Internacional, Comité de Educación y Acción Cultural. Bueno, buenos días a todos. Más que nada agradecer a Paula que uno de los privilegios que tenemos en SECA Internacional es conocer gente de la calidad de Paula, que son nuestros pares internacionales. Entonces, un gustazo estar acá y gracias por la invitación, Cecilia. Y les confieso que al llegar, mirar esa exposición, me dio ganas de hacer eso en todas las partes, ¿no? Yo que si pudiera lo hiciera y bueno, ojalá que podamos trabajar juntos a hacer las transformaciones que queremos. Les voy a pedir 2 disculpas, no, 3 de verdad. Uno por la voz, que me está fallando. Otra por español, si no entiende algo, por favor me pida que yo voy a intentar explicar. Y tercero, porque Paulita querida me dio una tarea gigante.
me dijo, me gustaría de hablar de la función social del museo, del rol de profesionalización del educador, de las experiencias de pinacoteca, de la parte de inclusión, o sea, todo, ¿no? Y yo tengo un tantico de tiempo así, entonces a ver cómo me muevo en eso y ojalá podemos también construir y debatir juntos después, ¿sí? Bueno, yo voy a hacer una charla más formal para que no me sobrepase el tiempo, ¿sí? Entonces, soy de la Pinacoteca y articulé las ideas de esa manera para poder un poco enganchar todos los temas, ¿no? Vamos a empezar con, claro, la nueva museología, un poco de teoría, después esa propuesta que lleva naturalmente a un museo socialmente más incluyente, y por último, ¿qué logramos con eso en el quesito de la profesionalización del educador museal? Entonces empezamos. Bueno, tengo un placer gigante de estar acá donde surgió el movimiento de la nueva museología. Y es importante que tenga surgido acá en Latinoamérica y es importante que tenga surgido en la época que surgió. O sea, cuando la más gran parte de los países latinoamericanos estábamos ahí en un periodo durísimo político, ¿no? Y social. Entonces, no me parece por acaso que en 72 se escribe acá, en un encuentro de ICON, la carta fundamental de la transformación que la sociedad necesitaba por adentro de los museos, pensando los museos como una especie de motor social de cambio. O sea, tenemos espacio para la gente, no solo para los objetos. Eso es un cambio muy grande que resona hasta hoy, pero esa resonancia no está completa, tenemos que trabajar mucho a hacerlo. Pero en aquella época se pensaba ya en un museo como, esa palabra, esa expresión me encanta, el museo integral. El museo que está desarrollando un papel decisivo en la educación de la comunidad. O sea, la educación hace parte estructurante de qué es el museo. En ese documento que se sacó, está ahí escrito. Está ahí afirmada la necesidad de una transformación de los museos. Eso de que hablaba Cecilia también, ¿no? Para pensar en una institución, mira qué belleza de definición, el museo como una institución al servicio de la sociedad, de la cual es parte integrante, o sea, no está apartado de la sociedad, ahí está, y sirve a esta misma sociedad y que posee en él mismo los elementos que permiten participar de la formación de la conciencia de la comunidad que él sirve y que puede contribuir al compromiso de esas comunidades en la acción, situando sus actividades en un marco histórico que permita esclarecer los problemas actuales. O sea, lo que habló Cecilia de que desconstruir la idea de que el museo trata del pasado o que trata de un chiquitito de gente ahí que somos 3, 4, ¿no? No, el museo está ahí ubicado en la comunidad, en la sociedad, para transformarla y para desarrollar conciencia crítica de los visitantes y de la comunidad. Bueno, 12 años se pasaron y un nuevo encuentro en Quebec se puso de nuevo a reforzar todo lo que habían dicho en la Carta de Santiago y que buscaba afirmar que la nueva museología afirma, reafirma y hace la función social del museo y el carácter global de sus intervenciones. Y afirma que el museo es un agente incomparable de la educación permanente de la comunidad.
y exige que la comunidad mundial acepte todas las tipologías de museos. Ese es otro lío, ¿no? ¿Qué son los museos? Los museos solamente instituidos. Hay diferencia entre privado, público, semiprivado. ¿Al público esas diferencias hacen caso? No creo. Para nada. Puede que todos los visitantes que adentran acá sepan que este es un museo distinto de Bellas Artes. No creo. De verdad que no creo. Entonces hay que tener en cuenta que los museos son espacios a trabajar juntos, ¿no? Y desde adentro hacia afuera. Pero hay ahí algunos problemas. El primer problema es que la conjunción entre museo y desarrollo social no existe en sí. O sea, en el principio el museo no fue creado para ser lo que pensamos nosotros que sea hoy o que deba ser hoy, ¿no? Entonces, ¿cómo transformar desde adentro ese pensamiento? Porque una cosa es para los visitantes, lo que somos nosotros, y otra cosa es que es adentro. O sea, la fuerza de la voluntad y la perseverancia para vencer las fuerzas de una parte de inercia o incluso hostilidad de las profesionales obsesionados por la colecta e investigación o por la desconfianza de responsables políticos y administrativos preocupados por la rentabilidad y comunicación del museo, pero también del escepticismo de los agentes sociales que ven tradicionalmente el museo como una institución pobrienta y reservada para un deleite de una élite de privilegiados de la cultura. Todas esas son barreras que tenemos que romper, pero romper fuerte, ¿no? Eso crea un juego de tensiones muy grande adentro y afuera de los museos. Entonces tenemos que trabajar mucho desde adentro para, digamos, limpiar todas esas capas de significación que el museo vino adquiriendo todo el tiempo desde principios de su historia, ¿no? Entonces, hay que pensar muy proactivamente. Hay que pensar que el museo, si no está contribuyendo para romper las barreras de exclusión, las está reforzando. Yo sé que es duro. Yo sé que es una posición muy dura, pero yo voy a hablar de nuevo de eso que me parece una frase clave, ¿no? Las implicaciones para el hecho de que los procesos de inclusión y exclusión sean alto reforzados, generados, son muy claras. Cualquier organización que no esté trabajando para romper las barreras está activamente manteniéndolas. La neutralidad no es posible. La neutralidad no es posible. Y así, ¿qué es el concepto de inclusión? Trabajar activamente para romper estas barreras. Eso es lo que estamos viendo acá. O sea, dignificar, dar visibilidad, dar la voz, hacerlos activos y participantes de la cultura. Toda la gente es igual en principio. Toda la gente somos iguales. Hay que poner esa igualdad en primer punto para después ver qué hace de nosotros lo que somos por medio de diferencias que nos apartan, ¿no? Ese es nuestro desafío, nuestro rol. Bueno, entonces como Cecilia ya empezó a hablar, voy a hablar un poquito de qué es acceso en nuestra concepción ahí. Es muy común, pero muy común, cuando uno trata de irse a un encuentro y digo, bueno, somos una institución accesible. Qué bueno, ¿qué hacen ustedes? No, tenemos una rampa ahí para las personas con silla de rueda. Bueno, eso es una cosa, es bueno, pero no es suficiente. El acceso hay que darse en capas. Y las capas tienen que ser trabajadas para romper una a una. Y de hecho es muy complejo usar esos términos sin declarar muy claramente lo que queremos decir con cada uno de ellos, ¿no?
Entonces, para acceso para nosotros, claro, tiene que ver con accesibilidad física. El espacio tiene que ser totalmente accesible para que todos puedan acceder al espacio. Pero también tenemos que considerar el acceso cognitivo. O sea, cómo las personas que van a adentrar porque tienen una rampa, van a adentrar porque el espacio está accesible, van a comprender lo que está ahí adentro. Tiene toda su estructura para poder comprender y disfrutar lo que está adentro. Tenemos que cuidar de eso. Pero también tenemos que cuidar de la accesibilidad de actitudes. Les cuento un caso que pasa mucho en Pinacoteca. Acá el MAVE está en la calle, o sea, la gente se adentra, es lindo, es atrayente y no hay separación con la sociedad, que me encanta, o sea, es muy, te invita a entrar, ¿no? En el caso de la Pinacoteca tenemos cosas muy raras, tenemos una grade de separación gigante, tenemos guardas adelante, tenemos una escalera gigante y un edificio neoclásico. Fuimos a entrevistar a la gente que pasaba por ahí todo el tiempo, a preguntarles si ya habían entrado en el museo. Y oímos cosas como, no, adentrar ahí yo. No, además cuando yo estoy ahí pasando, yo cruzo la calle porque tengo miedo de los guardas. Los policías me van a pegar. No, no estoy vestida. No, no puedo entrar. No, no me arreglé. No puedo. No, mira los coches que estén ahí adelante. No, eso no es para mí. Bueno, hay que cambiar esta actitud. Muchas veces las personas no tienen una discapacidad física, intelectiva o cognitiva o de cualquier orden, pero nosotros hacemos con que se sientan discapacitados sociales por las barreras que los empezamos adelante para adentrar en nuestros espacios. Entonces hay que cuidar de una accesibilidad actitudinal. Por último, si logramos hacerlo, y ojalá que logremos, hay que cuidar también de una accesibilidad afectiva. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que si uno llega, es bien recibido, con una sonrisa, sin barreras, se regala la voz a la gente, se puede, al final, que esas personas se sientan parte de este espacio, se sientan confortables ahí, salgan pensando, oye, ese es un lugar que debo volver, ese es un lugar que me hizo sentirme bien, ese es un lugar que me regaló memorias buenas. Y entonces, nuestra institución empieza a ser parte de la vida de esta persona. Eso es esa accesibilidad afectiva. Cuando uno hace parte de su vida, las memorias que tenemos todos nosotros que estamos aquí sábado por la mañana, que somos los incluidos, todos nosotros tenemos memorias muy fuertes de museos. Eso queremos dejar a toda la gente, porque eso es precioso, ¿no? Esa es la accesibilidad afectiva. Y eso es importante, no solo para personas con discapacidad. Como yo hablaba antes, hay discapacidades que no son visibles y que no son reconocidas como enfermedad o como algo que no hace parte de un ser humano. Hay exclusiones muy, muy complejas. Hay exclusiones que no vemos. Esas son las complejas que debemos tratar también, ¿no? Y así llegamos en inclusión. Entonces, para promover la participación de los individuos que tienen acceso limitado a acciones, sistemas e instituciones que son consideradas referenciales e estándares de la vida social. Hay un montón de gente que está apartada de aquello que no consideramos el normal. Nosotros naturalizamos la idea de la normalidad
Y creemos que todos pasen parte de esa normalidad, pero no es así. Hay un montón de barreras invisibles y esas hay que romperlas. Y además, una de las cosas más perversas que hay es que las privaciones son múltiples, son capas de privaciones, una lleva hacia otra. Entonces, la pérdida de derechos por la exclusión de sistemas políticos está conectada con la pérdida de recursos por la exclusión de los mercados de trabajo y el deterioro de las relaciones personales por el debilitamiento de los lazos familiares y comunitarios. Todo eso está junto. No están apartada la gente porque está en una situación económica compleja, pero eso está conectado con la ausencia de lazos con las instituciones de derecho. Entonces hay que romper las cosas por las capas, hasta el fondo, no solo una, pero una tras otra. Por eso es importante que el museo sea ese motor de transformación. Y claro, son no solo para personas con discapacidades reconocidas, digamos, ¿no? Por eso es importante este término que es la equidad. Mucha gente toma equidad como justicia, no son la misma cosa y hay que aclararse. O sea, equidad es tratar de manera distinta a los que no están en condiciones de igualdad, exactamente para que se construyan relaciones justas. O sea, si yo escribo solo textos en la pared para que toda la gente lo comprenda, los no videntes no van a ceder. Yo tengo que hacer la escritura en braille, yo tengo que hacer la lengua de señales. Esos son recursos de equidad. Son recursos a más que yo tengo que hacer para que se garantice la justicia social. No puedo tratar todos iguales, eso no es equidad, eso es solo justicia. Una imagen resume todo. Igualdad, todos tienen lo mismo, perfecto, eso es justo, pero eso no garantiza nada. La equidad es dar a quien necesita condiciones más sustentables para que disfrute del mismo que los otros. Eso es equidad. Entonces es diferente, tenemos que poner ahí ojo para que la justicia no implique en una discapacidad nuestra para hacer equidad. Y otra cuestión que me gustaría tratar es que el acceso a la cultura no es solo síntoma de otras desigualdades, pero también produce distancias sociales y culturales. O sea, cuando logramos conquistar la accesibilidad que queremos en las instituciones culturales, estamos trabajando para romper todas esas capas. La política, lo de mercado de trabajo, todo eso estamos trabajando para eso. Por eso es importante la inclusión por la cultura. Bueno, me gustaría ahora hablar un poquito, como me dieron todos esos roles, de la inclusión de personas que son consideradas con discapacidad psíquica, ¿no? Que es el tema acá. Y considerar que somos seres orgánicos, somos seres racionales, pero somos más que todo seres culturales. Y la cultura se produce a través de la interacción social, que elaboran sus maneras de pensar, sentir, construir valores, manejar sus identidades y diferencias, y establecer sus rutinas. De esa forma, cada individuo alza a su alrededor y en función de determinaciones de tipo diverso, pequeños mundos de sentido que le permiten relativa estabilidad. O sea, cada vez que encontramos otro ser humano, estamos encontrando un mundo entero de significaciones, una manera de ver el mundo del otro, ¿no? Por eso es tan importante regalar voz
e incluir a la cultura todas las personas, porque somos personas y tenemos nuestros munditos particulares, ¿no? El Consejo de Arte de Inglaterra lanzó en 2014 un documento que se llama El valor del arte y la cultura para las personas y para la sociedad. Les recomiendo acceder a ese documento que trae conceptos clave para inclusión, ¿no? Y además garantiza visibilidad de datos muy interesantes para nuestros sponsors. Mucha gente no le gusta poner plata, lucas, como dices vos, en cosas que lidan con gente socialmente compleja, ¿no? Desarrollamos ahí en Pinacoteca un proyecto con los profesionales de sexo, las prostitutas. Nos costó muchísimo angariar fondos para eso, ¿no? Porque las empresas no quieren mezclar su nombre con prostitución, pero son individuos. ¿Y qué hacemos? Es todo un lío, es muy complejo. Por eso educar desde dentro del museo es educar a la sociedad también. Bueno, en ese documento se afirma que las personas que asisten a por lo menos un evento artístico al año tienen una probabilidad casi de 60% mayor de afirmar que son saludables en comparaciones con quienes no frecuentan museos, teatros y shows musicales. 60%. Es un dato sorprendente. Entonces podemos pensar que frecuentar la cultura no solo enriquece a la persona en la cultura, pero enriquece en la salud. Nos tornamos más saludables. Propone que el simple acto de apreciar el arte ya disminuye la producción de sustancias estresantes que pueden contribuir a una serie de complicaciones. Y si además de observar manifestaciones artísticas, el individuo también las hace, como acá estamos con la actividad educativa arriba, que para mí es fundamental en toda muestra de todas las exposiciones, si invitamos a la participación, probablemente esos efectos son aún más intensos. Una serie de estudios han reportado hallazgos de arte aplicada a intervenciones culturales y medido su impacto positivo sobre condiciones específicas de salud como demencia, depresión y mal de Parkinson. Muchos museos ahora están trabajando con mal de Parkinson, ¿no? El uso del arte, cuando se propone de forma cualificada, eso hace toda la diferencia. O sea, no es ahí poner la gente de todos modos, pero calificar la experiencia del público frente a la cultura. Tiene el poder facilitar la interacción social, mejora las habilidades cognitivas, principalmente en jóvenes y niños. También muestra los beneficios del arte para reducir la soledad, el mal de nuestra época. Reducir la soledad, aliviar los síntomas de depresión y ansiedad en personas bajo cuidados sociales y de salud. O sea, es cuando trabajamos bien adentro del museo, el museo es un motor de transformación de vidas individuales y colectivas. Estamos actuando en el individuo para la transformación social que queremos. No es poco, es muchísimo. Si logramos hacerlo bien y con calidad, obviamente. Cuando utilizamos técnicas expresivas, dejamos de utilizar el lenguaje verbal. Toda nuestra sociedad está basada en el lenguaje verbal, escrita o hablada, de hecho, ¿no? Cuando cambiamos para otro lenguaje, eso facilita mucho el proceso terapéutico y el contacto con el grupo, porque estamos tratando de otras maneras de expresarse que no pasan por un lenguaje formal. O sea, ¿cómo trabajar con una persona que no sabe leer y escribir? Mismo que sea saludable mentalmente o considerada saludable mentalmente, porque en medio accedemos a su personalidad y persona interior.
interior. Qué bueno que tratamos de arte, ¿no? Podemos ahí acceder en otro camino que no sea el lenguaje verbal. El trabajo que se ocupa de la creatividad ayuda a resaltar los aspectos más positivos del ser humano, no pudiendo quedarse explorando solamente lo que duele. E incluso para la elaboración del doloroso es necesario el soporte de los aspectos positivos de cada uno. Ayer hicimos una experiencia ahí en el Museo Violeta Parra. Es la gente muy cariñosa, se compartió historias de vida, con mucho dolor por veces, ¿no? Pero compartió. Y compartir era una manera de repensar, resignificar el dolor mismo. Eso es muy fuerte. Y tenemos el poder de hacerlo. No es poco. Crear arte y reflexionar sobre los trabajos artísticos hace con que podamos ampliar el conocimiento de nosotros mismos y de los otros al entorno. Eso aumenta mi autoestima. Yo puedo lidiar mejor con la rabia, la tristeza, el estrés, las experiencias traumáticas y el desarrollo de recursos físicos, cognitivos y emocionales. Y el problema del ego y el considerarse especial porque uno se expresa prácticamente, el ego y el superego al considerarse especial. Eso estamos hablando. La sociedad pone estas etiquetas en las personas, pero todos tenemos el mismo potencial. Todos al final somos seres humanos. Todos nosotros tenemos nuestras fuerzas, pero también nuestras discapacidades, de todas maneras. Todos nosotros. Hay solo que dejar muy cómodo para que nos aproximemos como seres humanos, no por intermedio de etiquetas que la sociedad nos impone. Eso estoy justo hablando. El simple hecho de apreciar manifestaciones artísticas, sea observar pinturas, esculturas, ir al cine, ver un espectáculo musical en vivo, asistir a un espectáculo de danza, trae beneficios. John Dewey decía que mirar las obras, apreciar la obra, es una segunda creación, ¿no? Al mismo tiempo que el ser humano desarrolla, crea y hace arte, aquella persona que va a apreciarla necesita colocar la creatividad, la imaginación y sensibilidad a funcionar. Mira, en nuestro mundo, en la sociedad líquida que estamos, todo el tiempo adelante de la pantalla, estimular la creatividad, la imaginación y la sensibilidad nos torna más humanos, nos vuelve más humanos, menos maquínicos. Bueno, y ahora que hablamos un poquito de... Ahora vamos a la educación museal. Para algunas claves de educación museal, ¿qué es lo que hacemos? ¿No? A ver, yo empiezo con ICOM, que es el Consejo Internacional de Museos, que define el museo de tanto a tanto tiempo. Estamos empezando de nuevo a trabajar en una nueva definición de museos para el siglo XXI, generando un montón de peleas, les puedo contar desde los bastidores. Pero me gustaría comparar dos definiciones que nos regalaron al tiempo. Una de 1956, que decía: el museo es un establecimiento de carácter permanente administrado para el interés general con el fin de conservar, estudiar, valorar de diversas maneras el conjunto de elementos de valor cultural
colecciones de objetos artísticos, históricos, científicos y técnicos, jardines botánicos, zoológicos y acuarios. Esa es la definición. Mira que en ningún momento acá el público aparece. El interés es general, está por ahí. No nos alcanza a agarrarlo, ¿no? Claro, en 2007, y después de muchas mudanzas, la definición se quedó así y es la que utilizamos hasta hoy. Un museo es una institución permanente, sin fines de lucro, al servicio de la sociedad y abierto al público, que adquiere, conserva, estudia, expone y difunde el patrimonio material e inmaterial de la humanidad y su ambiente con fines de estudio, educación y recreo. Están ahora desarrollando una nueva formulación para la definición de museo y estamos nosotros peleando para que no lo saquen la palabra educación, obviamente, porque nos parece primordial que se coloque esa como una de las finalidades del museo. Pero, vuelve una, ahí. Pero, ¿qué es educar en un museo? ¿Es distinto de educar en otra parte? ¿Cómo? ¿Qué es esa distinción? ¿En qué consiste educar en museos? Gracias. ¿Cómo puede ser hecho? ¿Es específico o se desdobla desde la escuela? ¿Tiene la misma importancia que otras finalidades del museo? ¿Podemos conceptuar la educación en museo? ¿Cómo? Bueno, eso es lo que estamos intentando hacerlo desde SECA, ¿no? Hay distintas metodologías. Yo voy acá a tratar de 3, pero hay distintas, ¿no? Y además, una no está al revés de la otra, sino son compartidas. El educador de museo tiene por profesión atender todo el público del museo. Y hay gente que pide al educador de museo que haga una visita tradicional, una visita guiada. Acá el grande maestre de la pintura. Sí, hay gente que nos pide eso. Hagámoslo. Nuestra voluntad es dialogar. Pero hay gente que prefiere saber cosas muy particulares. ¿Cuántas veces ese artista se casó? Y tenemos nosotros que contestar correctamente. Es nuestra labor, por supuesto. Pero nada nos impide, de un punto en conexión con esa persona que nos hace de esas trampas, hablar. Mira, acá me dijeron una cosa muy chistosa ayer. Me dijeron que eso me parece la tía de no sé quién. ¿Y a ti qué te parece? Y empezar una conversación. O sea, los educadores de museo, nosotros, tenemos la libertad de utilizar distintas metodologías todo el tiempo. Lo que importa tener es el conocimiento y discernimiento. ¿Así se dice acá? ¿Discernimiento? Discernimiento, o sea, ¿qué mejor metodología utilizar en qué momento? ¿Y cuál la cantidad de información adecuada para impulsar más significación? Es eso, nuestra labor es así. Entonces, tenemos un aprendizaje que puede ser tradicional, ¿no? La mesa es una mesa, independiente de cómo las personas la ven. Mona Lisa es Mona Lisa, ya está. Es el grande pintor que... ¿no? La percepción constructivista es otra, es una construcción social, ¿no? La mesa es una mesa porque la vemos con un objeto adecuado para comer. O sea, la Mona Lisa es un gran retrato de la historia del arte, que es una construcción del siglo XVIII, ¿no? Y una construcción dialógica en que la mesa es una mesa porque nos ponemos de acuerdo para utilizarla para comer. O sea, ¿qué piensas tú que es la Mona Lisa? ¿Te parece fea?
A mí me parece feísima. O sea, elaborarnos desde nuestros puntos de vista e interpretación la comprensión de la significación de aquello que estamos charlando. Entonces la educación puede ser una transmisión, puede ser una comunicación y puede ser una interpretación. Cuando hablamos de inclusión, obviamente estamos hablando de interpretación. Obviamente estamos dando la voz al otro para que construya sus significados a partir de aquel fenómeno cultural. Pero ni siempre todas las visitas tienen que ser así. Hay otras oportunidades, ¿no? Como brasilera no puedo dejar de citar Paulo Freire, obviamente, ¿no? Para Paulo Freire la educación es un proceso constante de libertación. Es una acción dialógica en la que todos son sujetos constructores de conocimiento. Todos son sujetos constructores de conocimiento. En ese proceso no es posible aislar al hombre del mundo y de su realidad, así como no es posible sacar de él la capacidad de transformarlos. La educación es, por lo tanto, un proceso de transformación y construcción de la historia misma. Eso es lindo. O sea, como diría Dewey, ¿no? Es otro teórico que me encanta, la educación no prepara para la vida, la educación es la vida. Estamos viviendo, estamos haciendo educación todo el tiempo. Así somos. El proceso de aprendizaje museal es una experiencia interactiva compleja, un aprendizaje duradero, un aprendizaje social, espacial, conceptual y estético. No sé si les pasó en algún momento, pero a mí ya me pasó muchas veces, que un niño de escuela que se tardó como 15 años a estudiar, de pronto viene al museo y una visita de 1 hora y media le cambia todo. Empieza a hablar que nunca habló, empieza a ligar los puntos que nunca se colgó, empieza a hacer conexiones y se transforma en, digamos, en el espíritu de la turma, el que siempre fue muy tímido y ahí al costadito. Y de pronto la gente dijo, bueno, ¿qué pasó? Bueno, pasó una experiencia transformadora. Eso hacemos nosotros. Y es buenísimo. Cuando tratamos del objeto museal, puede ser una obra de arte, pero museo de cualquier naturaleza. En educación estamos tratando de todos estos contenidos muy clásicos, desde la descripción del objeto a la historia del objeto, pero también contenidos que se van creando en el proceso del encuentro con el objeto, las interpretaciones, las memorias, los sentidos que eso abarca. O sea, es de una complejidad gigante. Y no estamos acá diciendo que una visita al museo tiene que descubrir un significado existente del arte, de la historia del arte, del curador, del artista. O sea, es una pregunta muy común. ¿Qué el artista quiso decir? Bueno, el artista quiso decir eso. ¿Y a ti qué te parece? O sea, considerar todas las respuestas al mismo nivel de las respuestas institucionalizadas y bien aceptas. Considerar las memorias de la cara de mi tía en la Mona Lisa con la misma seriedad con que la considero la versión del artista, porque tiene el mismo grado de verdad. Para una persona es la verdad y hay que considerarla así. Pero tampoco la interpretación individual tiene que aislarse de toda la carga de historia. Por eso el objeto museal es tan fascinante,
porque permite cosas que en la vida generan peleas gigantes. O sea, esa silla ahí sirve para sentarse. Si yo la pongo en mi cabeza ahora, me van a juzgar loca. Pero si está en el museo la silla, yo la puedo poner en la cabeza y todos me dicen, uy, una performance. ¿No? Eso es buenísimo. O sea, me da la libertad de interpretación. Mira qué diferencia, qué potencia tenemos. Una vez que el potencial de significación de una obra de arte es múltiplo, profundo, diverso y cambiante, es necesario entender la obra, como decíamos ayer, como una cápsula de significados o como un condensado de experiencias, como decía Dewey, o como cruce de deseos, fantasías, biografías, concepciones, significados, fracasos, como decía Emmanuel Aguirre. Toda esta potencia está ahí, condensada en el objeto. Y nosotros tenemos el poder de desdoblar toda esta significación. En términos conceptuales, la educación realizada en los museos se diferencia a la educación de la escuela por su carácter no cumulativo, realizada en el más de las veces en una única oportunidad durante la visita a la institución. Debe ser pensada a partir de las características institucionales y la variedad de expectativas de sus visitantes. O sea, nosotros respondemos a los visitantes. Sus contenidos primordiales se vuelven hacia la construcción de sentidos acerca de la institución, de sus bienes patrimoniales, testimonios de la cultura material de las sociedades. La educación de museos se enmarca en el campo de la educación no formal. Esa es una terminología muy contestada, muy debatida, que no tiene un punto final de discusión, ¿no? Estamos aún discutiendo. Debiendo ser idealmente encarada como proyecto. ¿Qué es un proyecto? Un proyecto es algo, es una idea abierta. Es algo, yo llamo, y algunos filósofos llaman un proyecto como un venir a ser. Es como un venir a ser, no hay respuestas correctas. Un proyecto está abierto para irse construyendo en el momento de la acción. Eso es un proyecto ideal de educación, ¿no? Así que los objetivos, principios y métodos que están preorganizados se van a responder la expectativa con el público y ahí se va a cambiar todo. Eso es el maravilloso del proyecto, ¿no? Se cambia todo lo que pensamos y se va reorganizando constantemente. ¿Cuántas veces empezamos una visita diciendo, bueno, yo creo que voy a pasar por ahí, después voy a hablar un poquito de eso, voy a abarcar ahí? En mi museo, por ejemplo, tenemos una experiencia muy tradicional. El museo tiene 3 pisos, entramos por el piso del medio. En el medio siempre tiene una obra de arte contemporáneo. Y somos un museo que en el segundo piso tenemos una exposición de arte del siglo XIX. Bueno, ¿qué hacer? Es decir, vamos a ver los genios del siglo XIX. No, por favor, no miren a esta ballena azul gigante de 18 metros que está ahí en el centro. No se hace eso. O sea, hay que contar con el ambiente y con desplazamiento del grupo y de los intereses que van surgiendo en el camino de la experiencia. De qué pasó en el ómnibus, de las cantigas que cantaron ahí tan divertidas, ¿no? De toda la experiencia de salir de la escuela y llegar en un espacio donde somos libres para hablar. Ahí dice que de manera general la educación significa la puesta en práctica de los medios apropiados para asegurar la formación y el desarrollo de un ser humano y de sus facultades. Eso me parece muy bueno. O sea, de los seres humanos, todos nosotros, cualquiera, con todo lo potencial. Nietzsche decía que tenemos que
desarrollarnos hasta el máximo de nuestro potencial. Los potenciales pueden ser distintos, pero la educación hace que desarrollemos hasta el máximo de la potencia de cada uno. Eso es buenísimo, ¿no? Entonces, la pedagogía museal es un cuadro teórico, metodológico a servicio de la elaboración, la puesta en práctica y la evaluación de actividades educativas en el medio museal. Actividades cuyo objetivo principal es el aprendizaje de saberes, conocimientos, habilidades y actitudes en el visitante. Antes de entrar en la parte del Libran, también quería decirles que nuestra nomenclatura es muy compleja. Por veces nos llaman de educación en museos, educación museal. En Brasil hay un término llamado monitoría, hay mucho. Mediación, guías, maestros culturales, ya oí. Esa, educación patrimonial, alfabetización cultural, agente cultural, interpretación cultural, animación cultural. Estamos desanimados y vamos a animar. Bueno, la falta de nombre es por la falta de conceptualización de nuestra área y la falta de profesionalización en la área. Y para profesionalizar tenemos que construir redes de apoyo mutuo y luchar adentro de los museos para conceptualizarlos y hacer con que manejen sus presupuestos, concepciones, misiones hacia la educación como una de las funciones fundamentales de esta institución. Por eso, porque estamos ahí trabajando todos en ese punto, en Brasil tenemos un organismo que se llama IBRAM, que es el Instituto Brasileiro de Museos, que actúa a nivel federal, o sea, está colgado al Ministerio de la Cultura de Brasil. En 2016, después de casi 7 años de trabajo, logramos que esta institución publicara la Política Nacional de Educación Museal. Esta política fue escrita a millares de manos, con participación abierta a todos los educadores de museo de Brasil, en un ejercicio democrático que yo no conocía antes. Entonces, me parece que el proceso fue muy lindo, peleamos como locos, pero al final construimos un documento que ojalá en algún momento se pueda utilizar para envasar las futuras leyes de museos que salgan por ahí. Y lo que quería, comentar con ustedes es la primera parte de esa documentación para inspirarlos a hacer el mismo en Chile, de manera que podamos tener en toda Latinoamérica y ojalá en todo el mundo documentos que valorizan y encaminan la educación museal hacia la profesionalización. La profesionalización significa respeto, significa garantía de trabajo, significa garantía de buena remuneración o remuneración por lo menos compatible con nuestros estudios, ¿no? Con nuestros esfuerzos. O sea, es muy duro que uno se gaste tiempo y dinero a formarse en educación para dependizar de, ojalá que tengamos visitas que hacer, ¿no? Creo que eso es el corazón del museo y tenemos que tener ahí, de hecho, una conciencia en los museos de que eso es lo que tenemos que hacer en el mundo. Por eso, acá está la primera parte que llamamos de los ítems magistrales, digamos, de la PNED, de la Política Nacional de Educación Museal en Brasil. El primero, establecer la educación museal como función de los museos,
reconocida en las leyes y tornada clara en los documentos norteadores, junto de la preservación, comunicación e investigación. Nosotros que trabajamos en museos sabemos que las fuerzas de tensiones por el poder de la enunciación del museo adentro del museo es muy fuerte. Sabemos y muchas veces peleamos con los curadores, con los directores, pregando que las voces deben ser múltiples, en cuanto los curadores quieren emitir un juicio de valor único. Para nosotros esa es una pelea ya perdida desde el principio, ¿no? Si no reconocemos la educación como función básica con la misma importancia de las otras funciones del museo. 2. La educación museal comprende un proceso de múltiples dimensiones de orden teórico, práctico y planeamiento, en diálogo constante con el museo y la sociedad. Muchas veces en nuestra labor somos considerados hacedores de cosas. Vienes, hace una cosa y se va. Pero educación no es solo eso, tiene una parte teórica muy larga, tiene una parte de planeamiento muy larga. Todo eso hace parte de nuestro quehacer. Hay que garantizar la visibilidad, la complejidad de qué es educar en museos. 3. Garantizar que cada institución tenga una área educativa museal, compuesta por un equipo calificado y multidisciplinario, con la misma equivalencia en el organigrama de las demás áreas técnicas del museo, no abajo, no a servicio, pero la misma jerarquía que de las otras, previendo asignación presupuestaria y participación en las decisiones del museo. Ayer hablábamos de eso acerca de las mujeres, o sea, no apenas el hacer las ideas de los otros, sino tomar las ideas y construir desde nuestras ideas. 4. Cada museo deberá construir y actualizar sistemáticamente el programa educativo y el programa cultural, comprendido como una política educacional, en consonancia con el plan museológico del museo, teniendo en cuenta las características institucionales y de sus diferentes públicos, explicitando los conceptos y referenciales teóricos y metodológicos que basen el desarrollo de las acciones educativas. Eso nos torna profesionales, eso nos garantiza la densidad que tenemos en la práctica. 5. Asegurar, a partir del concepto de patrimonio integral, como de museo integral, de mi primer slide, que los museos sean espacios de educación, de promoción de la ciudadanía, y colaboren para el desarrollo regional y local de forma integrada con sus diversos sectores. Eso queremos para la educación en museos. Ojalá todos en Latinoamérica logremos construir nuestras políticas de educación museal para caminar rumbo a la profesionalización de nuestra actividad, ¿no? Para cerrar, como para modo de cierre, abrir a las cuestiones, vamos con algunos ejemplos de inclusión y de actuación de educación, acción educativa museal en la Pinacoteca. Acá tuvimos una exposición temporal y eso es importante, ¿no? Actuar no solo en la exposición de largo plazo, sino en una exposición temporal con acciones de inclusión y accesibilidad. Acá una exposición de un artista brasileño bastante referencial, que es Di Cavalcante. Hicimos una obra accesibilizada, un relieve para que todos pudieran tocar y además descubrir la obra desde el otro sentido, o sea, hacer con que la educación pasara por el cuerpo. Eso es importante, ¿no? Incorporar significa pasar por el cuerpo, o sea, no solo la mente trabajando, pero también el cuerpo. Y acá estamos fantaseados, estoy ahí en el medio, estamos fantaseados como una de las obras de Di Cavalcante. Y pasamos en la exposición ahí cantando, locas, todo. Muy bueno. La gente se volvía enloquecida porque después parábamos ahí, adelante de la obra, y la gente, ¡ya! No tenía visto eso. Y bueno, empezamos a charlar sobre ella.
actividades para familias, juegos, cosas divertidas, porque el museo no necesita ser aburrido y además aprender no es aburrido para nada, es un placer, hay que rescatar el placer de la educación. Entonces, creo que jugar es una de las actividades más placerosas que hay, más placenteras que hay. Vamos a tener un encuentro en el próximo mes en Perito Moreno sobre jugar en el museo. Les invito a todos, por favor vayan ahí cerquita y nos vamos a tratar de jugar en el museo. En nuestro museo estas actividades pueden, a mí me parece que los educadores del museo, claro, tienen que aparecer ahí, hacer su labor, pero el ideal es que el museo sea educativo, o sea, que la educación esté ahí, presente en todo el cuerpo. Para agarrar estos juegos, uno llega, deja su documento, pega, agarra esos juegos con préstamo, juega, se divierte, se entretiene, aprende, lo devuelve, agarra su documento y se va. O sea, no necesitamos todos nosotros estar ahí de educadores todo el tiempo. Hay gente que se puede hacer solo. Más Unislide haciendo mucho en eso. Otros lenguajes, la idea de acción cultural, o sea, SECA se llama Comité de Educación y Acción Cultural. ¿Qué queremos decir cuando decimos acción cultural? ¿De qué se trata? Hicimos para familia un video. Pina família, no meio da cidade uma ilha de beleza e diversão. O que é que dá quando a gente mistura pintura e música? Venha descobrir o que é que dá essa mistura no espetáculo Pina Canção, uma história cantada entre pinturas. E acompanhe a história de amor entre a música e a pintura, o Guegué e a Ritinha, entre você e o museu. Solo un teaser ahí para que vengan a mirar. La idea es esa, o sea, cómo nos enamoramos del museo a través del enamoramiento de la música con la imagen, ¿no? Espacios para la participación espontánea del público. Eso me encanta. Siempre quiso diseñar en las paredes del museo, pero no se puede. Pero sí se puede, de algunas maneras, ¿no? Entonces, espacios para la participación de la gente que expone ahí. ¿Qué más te gustó? ¿Qué más te pareció raro? ¿Qué no te gustó para nada? Y la gente decía ahí, uy, no me gustó. Una vez vimos una exhibición de las esculturas de Giacometti, aquellas finitas, ¿no? Y uno puso así, las mujeres de Giacometti me parecen muy tristes. Y otro vino, no parecen, no. Y bueno, se empiezan diálogos entre los visitantes, eso es buenísimo, ¿no? Estamos ahí dialogando todo el tiempo. Maneras de jugar y aprovechar el espacio de museo. Hicimos también unas experiencias para llevar a las escuelas en la cuestión de identidad, que son otras formas de exclusión muy perversas, ¿no?, que tenemos hoy en día. En el museo es duro verse una imagen de una persona negra, ¿no? Pero ahí logramos debatir qué es eso, por qué nos falta eso, ¿no? O debatir género con crianzas, con niños muy chiquitos. Entonces hicimos un muñeco abstracto, donde ellos pueden poner el género que quieren y crear una personalidad a ese muñeco y debatir desde ahí qué es género, ¿no? Y de hecho, pasarse un rato muy bueno en el museo para todos, esto es nuestro ideal. El ideal es que podamos pensar, reflexionar desde el arte para la vida y para el momento presente, para cambiar desde a uno toda la sociedad para la sociedad que queremos tanto alcanzar. Muchas gracias.
¿Alguna pregunta? ¿Alguien del público quisiera hacer alguna pregunta a Mila? Es más una reflexión, un comentario, más que una pregunta. Pero me resuena harto lo que decías en relación a la importancia de la profesionalización de quienes median entre las visitas y representan al museo. ¿Por qué lo digo? Porque he tenido experiencia como profesora, constantemente llevo a mis alumnos a ver exposiciones, a tener experiencias con el arte de forma directa, que me parece sustancial. Sin embargo, a pesar de que uno organiza una visita, que es algo muy complejo por el traslado, solicitar los horarios en el colegio, el dinero para el pago, etcétera, la experiencia completa de la visita queda a merced de cómo sea el guía. Hay guías geniales que realmente les sacan provecho, que tienen una aproximación muy contemporánea a dialogar con los alumnos, también entregar información, porque a los estudiantes les parece, quieren aprender, o sea, hay sed, por una parte, de lo que tú comentabas de una visión más tradicional. A los niños y a los jóvenes también les gusta no solo manifestar lo que ellos perciben, sino también que algo les digan, que les contextualicen básicamente. Pero cuando los guías no tienen tantas habilidades y también además tienen una actitud extremadamente seria, academicista, cuando les molesta que los niños no se queden plenamente quietos y en silencio, hacen que la experiencia tenga un roce, que sea difícil, que disguste. Entonces, eso es crucial, finalmente. Eso me parece la clave. De verdad, la escuela y el museo son digamos, deben estar articulados para el logro de la educación que queremos, ¿no? Y es fundamental que tengamos personas, por eso dijo que una de las calidades que más me importa, más me interesa en un educador es el discernimiento. O sea, qué metodología tengo que usar con cada grupo distinto, qué informaciones tengo que brindar para promocionar la integración, cuál es el recorrido que debo hacer para tirar más gran provecho de esta dificultad de salir de la escuela y hacer conexiones con lo que están ahí tratando. O sea, hay que tener un súper educador ahí. Esos educadores de museo tienen que crear empatía así, tienen que crear contenidos así y memorias así para poder hacer una visita especial y de hecho valorosa para todos. Entonces es un proceso muy complejo y sí, estoy de acuerdo. Ojalá que podamos tener equipos cada vez más calificadas para hacerlo, que no solo de la escuela tenga una buena y calificada visita, pero todos que adentren en el museo, ¿no? Ojalá que sí. Bueno, yo soy de Buin, un pueblo que está a 35 kilómetros de aquí de Santiago, y estaba pensando en los niños de mi pueblo que no tienen acceso. Yo creo que muchos no conocen el Museo de Bellas Artes, el Museo de Arte Contemporáneo, y una época que yo venía todos los domingos, como 2 años, todos los domingos al Museo de Arte, Museo de Bellas Artes, y estaba pensando en el Metrotren, que podían venir en el Metrotren, porque es más difícil que vengan en micro y les sirve de paseo, y es más poético, más mágico, más romántico andar en tren. Sí. La dificultad de acceso, eso es común de pensar, o sea, tengo que me desplazar hacia la capital para encontrar con la cultura. De hecho, la cultura está en todas partes, ¿no? De hecho, la cultura está ahí, al nuestro alrededor, donde quiera que estemos. Entonces, ojalá que sí, que podamos acceder a la capital, pero también a encontrar nuestras culturas personales y comunitarias, ¿no?
Hola, muchas gracias por tu presentación y lo que compartiste hoy día con nosotros. Quería tomar un poco la intervención de la primera persona que hizo una reflexión y preguntarte cómo han trabajado ustedes el tema de la espontaneidad en el museo, integrando todas estas expresiones, porque es como un espacio bien regulado o que ha estado institucionalmente, se transmite como un espacio de mucha regulación con los guardias, con que uno no se puede acercar a las obras. Entonces, ¿cómo se integra esa espontaneidad tanto infantil o como de las personas que quieran tener otra experiencia más sensorial, si se quiere, o más desde lo que provoque eso a nivel corporal, de reflexión o de la expresión de cada uno al encontrarse con esa experiencia? Mira, no son solo los museos que tienen reglas, todo en la sociedad tiene reglas. Si uno cruza la calle con el señal rojo, se muere atropellado. O sea, tenemos reglas en todas partes, ¿no? Hay que enseñar las reglas. Hay que enseñar. Las reglas existen. Y bueno, una vez que ya están incorporadas, pasadas por el cuerpo, las reglas se tornan automáticas, son automatizadas. Y podemos entonces explorar los espacios para danzar, bailar, cantar y hacer lo que queremos sin botar en riesgo sin poner en riesgo las obras, ¿no? Es un equilibrio, un balance muy delicado, pero sí se logra. Y además me parece que tener reglas no es señal que sea aburrido. O sea, cuando vamos al cine, por ejemplo, todos nosotros que somos privilegiados, que podemos ir al cine, siempre debemos acordarnos de llevar una camperita, ¿no? Porque hace frío allá adentro. Eso es una de las reglas. De pronto en el museo alguien dice, oye, esa sala está muy fría. ¿Por qué está tan fría? Bueno, son reglas de los espacios. No me parecen equivocadas, me parecen desconocidas. Entonces hay que garantizar la visibilidad de las reglas para a partir de ellas explorar todo el potencial que los espacios del museo nos regalan, ¿no? Una última pregunta o comentario, porque tenemos que pasar a la primera mesa. ¿No? Bueno, le damos entonces un fuerte y cariñoso aplauso a Mila. Gracias, Mila.